Magic, Bird, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 79-80, programa 5, parte 1. Nos vamos con los equipos de playoffs del oeste y empezamos con los Blazers de Portland y los Kings, entonces de Kansas City. Y nada, pues los dos primeros equipos que entraron en el playoff, el sexto y el quinto clasificado. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? Pues en mi mejor momento, José Manuel, como siempre. Muy contento ya de meternos con el oeste también, con los playoffs. Y bueno, dos equipos algo diferentes, ¿no? Lo veremos. Los Trail Blazers con una remodelación absoluta desde que se fue. Bueno, primero se lesionó Walton y luego se fue. Y los Kings, un equipo que en principio, hombre, no vamos a decir que eran aspirantes al título, pero sí eran un equipo de muy buen nivel, a priori. Sí, y tenían jugadores, los dos equipos jugadores interesantes. Uh-huh. En los Blazers, con la aparición de nuestro amigo, el fenómeno de las calles, sí. Billy Ray Bates. Y en los Kings, pues con un trío de jugadores más que interesante, con el vigente rookie del año, Phil Ford, y con Scott Wedman y Otis Bergson. Y nada, pues le vamos a dar ahí un repaso, unos minutitos le vamos a echar con cada uno. Y nada, pues esperemos que le guste a la gente. A por ellos. José Manuel, empezamos con el sexto equipo de la conferencia oeste, los Portland Trail Blazers. Un equipo, la verdad que interesante, problemático en el final de la década de los 70. Fue campeón en el 77, como hemos dicho varias veces, y luego el equipo se fue deshaciendo con la lesión de Walton y distintos problemas que tuvieron, que vamos a ver también este año. Adelante. Sí, pues era un equipo que venía de ser cuartos en la División Pacífico con un récord de 45-37 en la temporada 78-79, que habían caído, aunque se habían clasificado para playoffs, habían caído contra los Suns en la primera ronda, en la miniserie al mejor de 3 partidos. Y bueno, una temporada que por lo que más se recuerda es porque antes incluso del draft del 79, ya Bill Walton ficha por los Clippers después de una última campaña en la que, como ya hemos comentado cuando hemos hablado de los Clippers, se negó a jugar, distintos tiras y aflojas con el cuerpo médico de Portland. Y bueno, pues acababa la era Walton, que podía haber dado lugar a, como ya también hemos dicho, a duelos con Jabbar, con Moses Malone en toda esa época que hubieran sido espectaculares y haber visto cuál era el techo real de este pivot. Pero se acababa esa etapa en Portland, y como compensación pues llegaba en verano Kevin Garnett, Kermit Washington y una primera ronda del draft del 80. Ya hemos contado también la historia de Kermit Washington, que se quedó marcado por la noche esta del año 77 en la que casi mata a Rudy Tomjanovich, pero que era un jugador muy interesante y bueno, no llegaban a la altura de lo que podía dar el mejor Walton, pero teniendo en cuenta que no había jugado el último año, no era una mala compensación esta. Y poco más en cuanto a movimientos de verano, porque también llegaba Jim Brewer de los Pistons, pero bueno, que era un jugador de rotación que en principio iba a tener poca incidencia en la plantilla, que repetía los miembros de la temporada anterior, más estas dos incorporaciones, tres que hemos dicho, y que seguían bajo la dirección del gran Jack Ramsey, que seguía pues ahí con su filosofía de juego basada en el juego de pase, en el que todo el mundo tuviera oportunidad de sacar lo mejor de sí mismo, que el equipo estuviera por encima del individuo,
y bueno, que era lo que había llevado el anillo en el 77 y le daba pues carta blanca para seguir imponiendo esta forma de juego, que yo creo que ha sido más valorada luego con el paso del tiempo de lo que era en aquel momento, y que bueno, pues era una situación en la que cuando este juego en equipo fallaba, que era algo que desde la marcha de Walton, que era un poco el eje el que hacía que el engranaje funcionara con esa posición que tenía en lo alto de la bombilla, repartiendo juego a todos los compañeros que iban saliendo de los bloqueos, pues el equipo tenía pocas respuestas individuales porque no era eso lo que se trabajaba. Entonces, si el colectivo empezaba a fallar, como estaba pasando últimamente, pues era un equipo que se quedaba un poco en tierra de nadie. Ni era aspirante al anillo, pero era lo suficientemente bueno y estaba lo suficientemente trabajado como para tener un puesto casi seguro en los playoffs. Sí, hay un tema, y es que este equipo siempre ha sido un poco maldito por sus selecciones, algunas selecciones altas en el draft, aunque luego han conseguido formar buenos equipos a base de draft. De hecho, ellos en el equipo campeón, ellos venían de posiblemente el peor número 1 de la historia, que fue en el año 72, la Rue Martin, Sí. que sus medias más o menos son 5 puntos, 2 rebotes o 3, o sea... Bueno, al menos llegó a jugar, no como Anthony Bennett. Eso es. Entonces, bueno, sí, con los Caps. Pero, Caps. Eso es, pero... la verdad que fue un desastre, por lo visto. Bueno, pues le salieron 2 partidos buenos contra Walton y otro más, y dijeron, joder, este es nuestro hombre. Y la verdad que ni él estaba preparado para ser número 1, bueno, ni los Portland ni la liga estaba preparado para ese jugador. Y luego tuvieron otra buena elección, que en el año 70 habían elegido con el número 8 del draft a Geoff Petrie, que fue rookie del año compartido con Dave Cowens, y es un jugador tipo, bueno, lo comparan un poco a Jerry West, ¿no? En el sentido de que era un jugador con muy buena mano, que tenía un rango de tiro bueno, pero pues duró 6 temporadas porque tuvo una grave lesión de rodilla y se acabó. Y bueno, de hecho, en esta temporada, aunque lo vas a comentar, pero bueno, me adelanto, el número 1 del draft del 78 fue Mitchell Thompson, el padre de Clay, y este año, en el verano, se partió el fémur. Por suerte parece que fue una rotura limpia, jugando en Bahamas, que era su tierra natal, y bueno, se perdió todo el año, y eso unido a que se había ido Walton, pues claro, la verdad que es un golpe muy muy fuerte para un equipo. Sí, vamos, pues decimos que era un equipo que estaba en un momento ahí de transición, porque lo que parecía que podía haber, que podía tomar el testigo de Walton, aunque realmente Mitchell Thompson no era un 5, era más bien un 4, pero bueno, tenía cuerpo para poder jugar ahí de pivot clásico, más con Maurice Lucas de enforcer, digamos, al lado. Hubiera jugado a lo mejor lo que tú dices, oye, en esas posiciones teóricas de 4 o 5, Maurice Lucas posiblemente hubiera sido más interior, porque, bueno, aunque los dos tenían buena mano, pero bueno, Maurice Lucas se podía pegar con cualquiera, y la verdad que es un tío de mucha clase. Otra cosita que, aunque hemos comentado, hay que volver a decir para ver la visión, ¿no? Estamos en un periodo también de transición de propietarios en la NBA, donde se había venido unos propietarios que a lo mejor eran los dueños del estadio y conseguían el dinero de las entradas directamente, a otro donde se empezaba con el dinero que generaba la televisión y con propietarios a lo mejor con más visión. Y esto pasó con los Portland. Tenían a Wayne Beck, que era el dueño de Portland, y ellos en el año 76 tenían a Moses Malone. De hecho, toda la pretemporada la hicieron Moses Malone, Maurice Lucas y Bill Walton. De hecho, Maurice Lucas y Moses Malone habían compartido equipo. Recordemos que Moses Malone llegó a la ABA en el 75 como el primer jugador de la historia, pasando directamente del instituto. Y lo que pasó, bueno, y de hecho cuentan en el famoso libro que vamos a tirar mucho de él para este equipo, que es The Breaks of the Game, de David
Halberstam, que nunca me acuerdo pronunciarlo bien, habla de toda la temporada, es la temporada 79-80 de los Portland, pero habla evidentemente de antes de esta temporada, de toda la liga, y dice que era un problema de dinero, ¿no? Y de hecho dice que en los entrenos, pues bueno, se vacilaban, ¿no? Y Moses Malone le decía a Maurice Lucas, mira, vas a jugar y te vas a quedar en el equipo porque ganas menos dinero que yo, pero yo donde vaya voy a jugar y me van a pagar lo que merezco por ellos. De hecho, Malone, ya lo hemos dicho así, que le tenían como un poco tontito, ¿no? Porque era un tío que hablaba así, no pronunciando muy bien, con monosílabos. Pero claro, lo que decía alguno en la liga, dice, hombre, de tonto no tiene un pelo porque es de los pocos que ganó mucho dinero en la ABA y se lo llegaron a pagar. Entonces, bueno, llegó un momento en el cual los Portland Trail Blazers tenían a Walton, tenían a Maurice Lucas en el año 76 y tenían a buenos jugadores y dijeron, pues mira, no le podemos pagar a Moses Malone lo que pide, entonces mejor nos desprendemos de él. Y en una conversación con Jack Ramsey, que reproducen en el libro, Maurice Lucas le dice, bueno, o Walton, perdón, dice, bueno, le hemos traspasado y ¿qué hemos conseguido? Y dice, pues a los Buffalo Braves, que luego serían los San Diego Clippers y luego Los Ángeles Clippers. Dijo, pues una primera ronda. Y dice, joder, pero es que eso es regalarlo. Y dice, bueno, la verdad es que nos queríamos desprender de él. Que luego los Buffalo Braves tampoco se lo quedaron. Lo mandaron a Houston por 2 primeras rondas del draft. Entonces, claro, después de la lesión de Walton, recordemos que Moses Malone ya en el año 79, la anterior a esta que estamos comentando, fue MVP, como dijimos cuando analizamos a los Rockets. Entonces, joder, te imaginas, bueno, primero que incluso en las temporadas que estaba el Walton, con Maurice Lucas, Moses Malone y Bill Walton, joder, un trío que tú da igual los dos que tuvieras en cancha, hubieras tenido, pues... Sí, la mejor pareja de la liga, daba igual la combinación. Eso es, la mejor pareja de la liga, y luego además se lesiona Walton y dice, pues vale, pues si se lesiona Walton tengo a Moses Malone, que a lo mejor el estilo de juego evidentemente es radicalmente diferente, pero con un rendimiento muy muy bueno. Entonces son de esas cosas, es lo que hemos hablado siempre, ¿no? De los Celtics y Lakers, yo creo que en ese sentido fueron muy inteligentes durante los 80 con los movimientos y aprovechar las rondas que tuvieron en el draft. Pues sí. Pues y esa es la historia. Así, pues bueno, ahora se encontraban sin pivots. Ese era el tema. Que Tom de Owens, repente que comentaremos. Se encontraban esto dependiendo de Tom Owens, que bueno, que había sido un poco la sorpresa de la temporada anterior cuando había tenido que jugar por las circunstancias de la lesión de Walton, su negativa a volver, y que había hecho unos numerazos de 18,5 puntos, 9 rebotes y 3,7 asistencias, porque había cogido el rol también de pivot pasador, de generador de juego sobre la cabeza de la bombilla, y la verdad es que había sorprendido a todo el mundo y que iba a tener de nuevo que ser el pívot titular, porque ante la baja de Mitchell Thompson pues otra vez se iba a ver ahí en el 5 inicial, apoyado también por dentro por Maurice Lucas, que bueno, que también lo hemos comentado cuando hablamos de los Nets, pues bueno, había sido un jugador 4 veces consecutivas All-Star. Para muchos era el mejor a la pívot de la liga, aunque no era ni el que más anotaba ni el que más reboteaba, pero en conjunto intimidación más capacidad de poder tomar responsabilidades en ataque cuando el equipo lo requería. Para muchos, ya te digo, era el mejor 4 de la competición, y bueno, pues un equipo que se basaba en... Iba a depender mucho de que este jugador de Owens volviera a estar en ese nivel, porque luego en el exterior lo que tenía era únicamente como amenaza pues a Lionel Hollins, del que también hemos hablado, pero bueno, que este era un jugador de rachas, de mucha clase, pero muy regular como para pensar que fuera a ser el primer espada de un equipo de primera línea. Así que pues bueno, este iba a seguir siendo un equipo que iba a basar su ataque en el movimiento de balón, en la búsqueda del hombre abierto, en el pase extra, y bueno, la falta de un generador como Walton pues no era muy difícil de suplir, y de hecho no se había producido. Hollins era el que había liderado al equipo en asistencias sin tampoco tener unos números espectaculares, de hecho eran poco más de 5 asistencias por partido, pero bueno, todos los jugadores seguían teniendo
que mover el balón era fundamental. Si querías jugar en un equipo de Ramsey, eso era sagrado. Sí, yo quería comentar sobre Tom Owens. Era un pivot del estilo, para que nos hagamos una idea, que luego comentaremos, Alvan Adams en Phoenix, ¿no? Blancos, menos de 100 kilos, relativamente altos. A Tom Owens le dan 2,08. Yo he visto alguna imagen y yo creo que es un poquito más, pero bueno, larguilucho, ¿no? Y evidentemente no estaba para pegarse con los grandes pivots, pero como tú has dicho, la temporada anterior hizo unos numerazos y esta ya veremos que a nivel estadístico la verdad que se defendió bien y, hombre, hubo un bajón de calidad, pero, hombre, yo creo que es destacable que, oye, te pongan en lugar de Walton y de alguna manera, oye, respondas dentro de tus posibilidades dando, yo creo, el 110%. Sí, además era un equipo que el esfuerzo defensivo no, desde luego era también encomiable. También eso, si jugabas para Ramsey había que darlo todo. Y de hecho el año anterior, en la 78-79, pues habían sido cuartos en puntos permitidos y novenos en rating defensivo, lo cual estaba bastante bien porque Walton también era uno de los mejores pivots defensivos de la liga y no había jugado ni un solo partido. La defensa al final se basaba en hacer un embudo intentando que los contrarios si fueran hacia la zona donde estaba pues eso, Lucas, que ya hemos dicho que como protector del aro enforcer no intimidaba muchísimo, era un jugador muy duro, aunque ponía poco más de un tapón por partido, pero bueno, era más el aura que tenía de eso, de jugador duro, que no iba a permitir ninguna canasta fácil, porque lo que tú has dicho, Owens, pues bueno, me diría 2,08 lo que midiera, pero no llegaba ni al tapón por partido. Desde luego la intimidación no era lo que le caracterizaba. Ya hemos dicho, con Ramsey el que no jugaba, o sea, el que no defendía no jugaba, pues que por lo menos el esfuerzo estaba garantizado y todos los jugadores se esforzaban en defensa. Así que nos plantábamos al inicio de esta temporada 79-80, pues pensando que la temporada anterior había habido un inicio decepcionante, había habido lesiones de Maurice Lucas, de Bobby Gross y bueno, de hecho solo Tom Owens había jugado los 82 partidos, pero se jugó bien la temporada, se habían clasificado para playoffs, solo habían ganado un partido en esa primera ronda, pero bueno, daba esperanzas de que no todo estaba perdido con la marcha de Walton. Ya lo que tú has comentado, el número 1 del draft del 78, Mitchell Thompson, pues bueno, había mostrado destellos, pero lo que tú has dicho, esta lesión, esta rotura del fémur en verano le dejaba a cabo para toda la temporada, no se podía contar con él, así que era una baja más a sumar. Y bueno, lo cierto era lo que hemos comentado antes, que la compensación desde Clippers que les había asignado la liga por el fichaje de Walton como agente libre veterano por San Diego, pues bueno, teníamos a Kevin Kunert, que era un pivot de rotación, pero bueno, era un 7 pies, que iba a aportar sus rebotes, los puntos los puntos iban a ser los que fueran o bien mates o por rebotes suyos propios en ataques, y Kermit Washington, pues que era un gran reboteador y un jugador ese sí muy útil que podía llegar a ser titular si no partía en el 5 inicial proyectado, pero bueno, que tenía capacidad para así poder ser titular en un equipo importante. Era un equipo que, bueno, como bien sale en este libro que recomendamos a todo el mundo, no somos muy originales, el de Breaks of the Game. Era un equipo que había tenido y que tenía muchos problemas extradeportivos. Empezaba la temporada con disputas contractuales, las de Maurice Lucas y Lionel Hollins, que como ya hemos comentado se fueron en el mercado de febrero del equipo. Todo esto era aireado en la prensa sin ningún problema y se sabía que eso no iba a llegar a buen puerto y vamos, de hecho se fueron a mitad de temporada e incluso se intentó que se fueran antes, pero no se había llegado a buenos términos con los equipos con los que se habían intentado los traspasos. Y bueno, este alero Bobby Gross, del que hemos dicho que se había lesionado la temporada anterior, pues estaba por ver si era capaz de recuperar la forma tras la lesión que había tenido en la 78-79, porque vamos, de inicio había poco relevo en la plantilla para
para el puesto de alero iba a tener que jugar muchos minutos y era un poco también un melón por abrir si este jugador iba a responder y tenía capacidad para ser el alero titular del equipo, que se presentaba con un 5 inicial con muy buena pinta en principio, ¿no? Con Lionel Hollins teniendo que jugar de base, aunque la verdad es que era más un escolta que otra cosa. Ron Brewer, el que hemos dicho que había llegado procedente de Detroit, de escolta, el mencionado Bob Gross de alero y Lucas y Owens como pareja interior. Y que en el banquillo pues podemos destacar bueno, no hemos hablado antes de Jim Paxson, que había llegado como rookie en verano y que se suponía que podía aportar desde el primer momento al equipo. Un escolta blanco, muy fino, que sobre todo se movía muy bien sin balón, muy rápido a la hora de buscar los espacios y que sabía cómo conseguir puntos, y se pensaba que era un jugador que venía preparado para aportar ya en profesionales. Y bueno, y también desde el banquillo pues íbamos a tener a estas dos incorporaciones, a Kermit Washington y Kevin Kunert, que van a dar minutos de calidad de descanso tanto a Lucas como a Owens, y que la verdad es que era un cuarteto bastante interesante en el interior para los Blazers. Sí, la verdad que, hombre, tiene buena pinta el equipo. Recordemos que del equipo campeón quedaban Bob Gross, Dave Tuarzik y Larry Steele, más Hollins y Maurice Lucas, que bueno, que se fueron a mitad de temporada, con lo cual el núcleo del equipo se quedó un poco cojo. Bueno, y el entrenador Jack Ramsey. Jack Ramsey había empezado, bueno, de hecho es un hombre que estuvo hasta en el ejército, en la marina. De hecho estaba preparando el desembarco a Japón, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, que al final no se produjo. Luego fue entrenador de instituto, de universidad, y llegó a ser general manager con los famosos Sixers del 67 de Will Chamberlain, que ganaron a Boston. Luego fue entrenador de los Sixers y bueno, de Buffalo Braves también con McAdoo, cuando McAdoo fue MVP, y era, como hemos dicho, un hombre muy respetado, donde él ponía por encima de todo el sistema, ¿no? Y era muy disciplinado, le gustaba mucho controlar y sobre todo el juego en equipo, ¿no? Hacer que todos sus jugadores, y eso la verdad que lo consiguió en Portland. Portland venía de tener otro buen entrenador, Lenny Wilkins, que era un poco lo contrario, ¿no? Sí rígido en defensa, pero en ataque un poco más dar libertad a los jugadores. Y la verdad que Ramsey en Portland, bueno, consiguió el anillo y instauró un sistema de juego muy bueno. Y luego comentar también el tema de Bobby Gross. Ramsey, de hecho, miraba mucho por Bobby Gross y Dave Tuarzik, porque eran jugadores, bueno, y Larry Steele también, porque eran jugadores muy de equipo, ¿no? Que no se valoraban, porque a lo mejor alguien veía los números y decía, joder, pero si tiene 10 puntos, no sé, 5 rebotes, ¿no? Pero dice, sí, pero por ejemplo, de Bob Gross decía Ramsey que era un jugador que se movía muy bien sin balón, y eso abría muchas oportunidades a sus compañeros, ¿no? A lo mejor con un corte o abriéndose a una esquina, etcétera. Luego le tenía catalogado como el jugador con más visión de juego del equipo, detrás de Walton, lo cual es mucho decir, ¿no? Y luego era un jugador que tenía un contrato muy bajo, ¿no? Por ejemplo, en el libro se habla de que cobraba $50,000 al año por 4 años porque había sido segunda ronda. Bueno, en este año con un agente y eso consiguió hasta $303,000 al año. La verdad que está muy bien, porque él, la verdad que estaba tocado de una lesión. De hecho, dicen que fue culpa del cuerpo médico porque le hicieron jugar sin haberle hecho una radiografía y ahí se partió el tobillo. Bueno, distintas cosas. Y la verdad que comentar también de Kermit, ¿no? Que has dicho del puñetazo, y la verdad que en el libro se dedica mucho a comentar qué había pasado después de eso. Y bueno, él fue un poco un apestado, ¿no? Aunque llegó a ir a Boston, y dice que ahí quien se portó muy bien con él fue la mujer de Cowens, y el mismo Cowens, que bueno, con la mujer de Kermit también. Y lo que siempre critican de Kermit Washington es que él nunca fue explícito en pedir perdón, ¿no? Él siempre lo achacó a, yo vi una sombra, tal. Yo creo que lo hemos comentado, yo creo que ahí él debería haber dicho, oye, mira, metí la pata hasta el fondo, pido perdón, no hay excusa. Y eso, joder, por mucho que viniera como viniera el otro jugador o lo que yo pensara, dar ese puñetazo no viene a cuento, porque, bueno, lo hemos dicho, estuvo a punto, o sea, estuvo en la UBI, y eso marcó quizá un antes y un después. Aunque hubo más peleas, se empezaron a ver de distinta manera. Y por último, comentar lo que has dicho de
los problemas con Hollins y con Maurice Lucas, tú ya comentaste que el contrato de Bill Walton con los Clippers era de $1 millón. Realmente, o sea, ese $1 millón estaba desglosado en 700.000, sí o sí, o sea, pasase lo que pasase. Luego había 200.000, que era si los Clippers llevaban más de 10.000 espectadores de media, y 100.000 si él jugaba más de 60 partidos. El de jugar más de 60 ya comentamos que no. El de los espectadores, pues no sé si llegó, yo creo que posiblemente, y los otros también. Entonces, claro, Maurice Lucas decía, oye, yo he sido tan importante como como Walton en el campeonato, o él lo pensaba, la verdad que Ramsey le daba mucha importancia, y quería algo parecido, ¿no? Él había desperdiciado la oportunidad de agente libre y había firmado antes de ser agente libre un contrato largo y cobraba unos 300.000, pero pensaba que se merecía más. Entonces lo que decía es, voy a forzar un traspaso porque el nuevo equipo me va a querer tener contento y va a aceptar firmarme un mejor contrato, ¿no? Y Hollins pues pensaba un poco lo mismo, y la verdad que su actitud, por lo menos lo que cuentan en el libro, es que fue muy poco profesional, sobre todo la de Lucas. Sí. Incluso dicen que fingiendo lesiones o no queriendo esforzarse, hasta que, bueno, al final consiguieron el traspaso, que ahora vas a comentar a qué equipos fueron. Bueno, fueron a los Nets, y a los Nets Maurice Lucas, y a los Sixers Hollins. Sí, sí, de los que ya hemos Eso hablado es. al tratar estos equipos. Eso es. Y bueno, pues fueron traspasos a mitad de temporada, una temporada que acabó por debajo de lo esperado, con 7 victorias menos que el año anterior, pero que empezó con un inicio espectacular que puso las expectativas por las nubes. Se empezó con un 9-0, 9-0, pero vamos, que luego entre noviembre y diciembre hubo otra racha de 0-10, sí, la verdad que dejó al equipo, pues eso, al 50%. A final de año, en diciembre, a final del año 79, pues estaban con 20 ganados, 21 perdidos. En enero las cosas no fueron mucho mejor, estaban en 26-29 y se decidió mover ficha en el mercado de febrero. Y bueno, lo que ya hemos hablado, Lucas se fue a los Nets básicamente por Calvin Nutt, ¿no? Es curioso que un All-Star, como ya hemos dicho, en los 4 años anteriores, pues se traspasara por un rookie, y bueno, y se les dieran 2 primeras rondas además a los Nets, en plan llévatelo a él y a toda su mochila, porque los Nets recibieron no solo a Maurice Lucas, sino una primera ronda del draft del 80 que fue Mike Gminski, y otra del 81 que fue Albert King. O sea que además fueron rondas altas y buenos jugadores que tuvieron carreras interesantes en la NBA. Y es curioso porque parecía que aquí el plato principal del traspaso era Calvin Nutt, que no dejaba de ser un rookie con 40 partidos o 30 y tantos partidos jugados cuando llegó aquí a Portland. Pero bueno, había sido tan comentado que se quería ir, que el valor de el poder de negociación de Portland era escaso, y yo creo que bueno, se lo quitaron de en medio por un jugador interesante que, como ya comentaremos ahora, como era Calvin Nutt. Y bueno, Hollins se fue a los Sixers por una primera ronda del draft del 81. Bueno, pues era otro All-Star de 2 temporadas antes, del 78, que llevaba toda su carrera en Portland, pues traspasado también por una primera ronda del draft. O sea que al final lo que se buscaba era pensar en el futuro y quitarse jugadores tóxicos del vestuario, como estaban siendo ya a esas alturas Maurice Lucas y Daniel Hollins. Sí, aquí, José Manuel, una cuestión. Esto que comentas de lo que ha pasado con Maurice Lucas y con Hollins, esto lleva pasando en la NBA, desde que existe la figura del agente libre, ¿no? Porque recordemos que antes de esa figura, los jugadores prácticamente, pues como las estrellas de Hollywood con los grandes estudios, ¿no? Eran esclavos prácticamente, en el sentido de que pertenecían a ellos y no tenían libertad. Aparte, la NBA era con menos equipos, evidentemente, y los dueños con una relación mucho más fraternal, ¿no? Aunque competían, podían incluso boicotear asociarse para boicotear a un jugador. Entonces, esto de Maurice Lucas, la gran pregunta es, cuando tú empiezas a olerte la tostada y el jugador ves que está descontento, ¿te mueves ficha primero para que no te pase esto,
o aguantas para ver si el jugador, mientras gana el equipo, está contento. Yo creo que si alguien no está equipo contento, hay que quitárselo cuanto antes, porque, hombre, hay un caso como el de Kyrie Irving que pasó en Cleveland en 2017, que bueno, ahí puedes decir, oye, le aguanto un año, total, veo si gano el anillo y luego veo, pero al final tuvieron que traspasar y la verdad que es lo mismo, ¿no? Consiguieron nada, porque ahí sí a Thomas llegó medio lesionado, se lo han quitado, bueno, y los que llegaron. Entonces aquí pasó un poco lo que dices. De hecho, en el libro, al analizar a Calvin Nat, pues cuando lo recibieron ellos pensaban que era un jugador 3-4 que iba a tener un nivel un poco más de estrella, pero cuando lo vieron se dieron cuenta que era un buen jugador. De hecho estuvo varios años en Portland y vamos a hablar de él con buenos números. Luego estuvo en Denver también, pero claro, no les daba lo que les dio Maurice Lucas a nivel de talento, que como tú dices, Maurice Lucas no había sido un jugador a lo mejor de unos numerazos tremendos, pero por ejemplo el mismo Maurice Lucas decía que cuando veía a George McInnes decía, joder, yo soy mejor que este tío, y sus mejores partidos eran contra él, ¿no? Entonces ahí... Sí, bueno, 4 años seguidos All-Star Claro. en una conferencia oeste, o sea que Sí, yo creo que considerado por entrenadores y público estaba. para mí, y yo le he visto algún partido, tanto de esta temporada como los anteriores, muy buen jugador. Aparte, por ejemplo, si lo comparamos con esta temporada de Kermit Washington, que fue muy buena, y lo comenta también Ramsey, la diferencia entre ellos es que Maurice Lucas, si tú le dejabas de 5 metros sin marcar, pues te podía enchufar bastante. Y eso, hombre, hoy en día a lo mejor es más común, pero que gente fuerte y que era capaz de pegarse dentro de la zona, además fuera capaz de anotar desde lejos con buenos porcentajes, era importante. Entonces, claro, esto vino a lo que tú dices. Yo creo que ahí se equivocaron los Blazers cuando vieron, oye, mira, si tú tienes un jugador descontento, puedes hacer dos cosas. Uno, ¿qué quieres? Que este lo único que quería era pasta. Oye, le doy la pasta y me lo quedo, pero eso el dueño, por su filosofía, decía que no, que había un contrato firmado y que eso, pues, oye, si no vas a llegar a un acuerdo, yo creo que lo mejor es rápido quitarlo, porque entonces te pasa lo que tú dices. Oye, Mike Jiminski, esa primera ronda, es un jugador que tuvo una carrera muy buena. Sí, por eso en la NBA, o sea, claro, pierdes todo el valor, es que al final le estás dando a un 4 veces All-Star por un rookie, y además al otro equipo le tienes que meter 2 primeras rondas del draft desprotegidas, porque antes todo era desprotegido, que bueno, resulta llamativo. Sí, como cuando menos. Claro, yo digo, joder, no sé, un general manager se le paga, bueno, yo insisto, por eso, y eso lo dice nuestro amigo Bill Simmons en su libro de Book of Basketball, que claro, Red Auerbach, o sea, no es que a lo mejor fuera muy inteligente, que lo era, es que competía contra algunos que no lo eran tanto, y aquí lo vas viendo, ¿no? Porque hay una serie de decisiones, como hemos visto ya con no en Portland, ¿no? Pero en general con lo de Moses Malone, estos traspasos de el que hemos comentado de Gail Goodrich, ¿no? A Lakers dándole primeras rondas, se regalaban alegremente. Joder, que luego esas primeras rondas es un James Worthy, es un Magic Johnson, es un Len Bias, aunque lo que sea, ¿no? Pero oye, tío, ten cuidado con eso que regalas, porque son buenos jugadores. Entonces al final te desprendes de Maurice Lucas y bueno, si te quedas a Calvin Nat, pero si al otro le llega a salir bien Maurice Lucas, pues junta un equipazo ahí. Luego veremos que no. Maurice Lucas, la verdad que su mejor época en la liga fue con... Sí, en este momento ya. Sí, y ya había pasado en este eso momento. Es, ya había pasado. No se sabía entonces, pero ya había pasado. Lionel Hollins, no. Yo creo que Lionel Hollins dio un buen rendimiento en Portland, pero también dio un buen rendimiento en los Sixers dentro de su nivel. Volvemos a lo mismo, que no era una estrella, era un jugador a lo mejor en ataque limitado, pero atrás era una bestia, era un muy buen defensor, tocaba muchos balones, no se le rebasaba, no era muy alto, pero era muy fuerte, o sea, era un jugador que se podía emparejar con gente como Magic Johnson. Totalmente. Y nada, pues ahí vamos a hablar también de que en febrero hubo un fichaje que en su momento pues no parecía que era otro jornalero más que venía a rellenar plantilla de los muchos que se podían fichar a esas alturas de la temporada, que es el amigo Billy Ray Bates, que bueno, que fue la aparición más sorprendente de la temporada en la NBA. Es una tercera ronda del 78 que iba a debutar en ese momento en la liga, y bueno, que
que en nada se convierte en jugador de la semana, revulsivo del equipo y bueno, pues impacta desde el primer momento con unos números espectaculares, sobre todo teniendo en cuenta el minutaje que tenía, que se cuenta también ahí en el libro este de Breaks of the Game, que ya Ramsey tampoco quería darle mucha cancha porque vieron que era un potro desbocado, que un pura sangre, José Manuel, pura sangre, tío. espectacular, si le ves, o sea, un tío es como un mini LeBron. Sí, totalmente. Pero vamos, sin control, o sea, él hacía 23 reversos, lo que hiciera falta, botaba la pelota, desvió para adentro, tiraba y estaba como tocado en esta época. Y bueno, los números por 36 minutos son pues eso de superestrella, ¿no? De casi 28 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, buenos porcentajes de tiro de campo y bueno, un mega crack, aparentemente, que bueno, pues eso que decía, que parecía el mejor fichaje de los últimos años en Portland, y bueno, que luego tuvo una mecha corta, pero bueno, que una historia la de este personaje. Sí. Hay que decir, Billy Ray Bates, a ver, hemos dicho, ¿no? Jack Ramsey era un hombre de sistema, ¿no? De decir, oye, yo quiero jugar de cierta manera y los jugadores pues deben pasar por el aro, ¿no? Entre comillas, es decir, oye, Exacto. adáptate. Billy Ray Bates era, para que se haga una idea, quien no la haya visto jugar, como tú has dicho, imaginémonos a LeBron James con 1,93, un poco Vinnie Johnson, ¿no? Pero este estaba un poco mejor hecho, por decirlo de una manera, no, o sea, tenía más cuello, pero vamos, una bestia, y una especie de Iverson, ¿no? En el juego, es decir, un tío que con la estatura que tenía se iba para adentro, se paraba y tiraba, un jugón. Y entonces, claro, Jan Ramsey decía, es que no le puedo hacer jugar porque no se sabe la jugada, ¿no? Se las hemos dado en un cuaderno y no. Y es que creo que lo hemos comentado, pero bueno, se descubrió que no sabía leer. Eso es. O sea, este hombre había vivido en una plantación de algodón con 10 hermanos, creo, o algo así. Y bueno, pues ahí aprendió a jugar baloncesto. Lo poco, a la escuela no iba, o cuando iba, pues parece que pues no lo aprovechó todo lo que debía, o no tampoco le enseñaron. Y claro, se comprobó eso. De hecho, su rendimiento luego en playoffs, lo vamos a ver en la serie contra los Sonics, subió espectacularmente, porque claro, ahí ya era vida o muerte. Entonces ahí Jack Ramsey tuvo que decir, bueno, pues mira, le pongo y que sea lo mejor para el equipo. Y realmente a nivel de producción era muy bueno. Luego, claro, era muy anárquico. Quería comentar otra cosa, José Manuel, has comentado de la marcha del equipo, ¿no? Que empezó 9-0, luego tuvo otra racha de 10 perdidos. La prueba de que era un equipo flojo, ¿no? O sea, flojo de que no podía competir con los de arriba, es que los récords contra los 3 mejores equipos del este fue 0-6, contra Celtics, 76ers y Hawks. Y luego contra los Bucks y los Sonics y los Suns, que son los equipos segundo, tercero y cuarto del oeste, fueron 2-16. Curiosamente, contra Lakers lo hicieron muy bien, 4 victorias, 2 derrotas. Pero claro, el global contra los buenos equipos es muy malo. Y luego, otro dato que me sorprende es que cuando ellos descansaban 2 días, su récord era 3-11. Cuando descansaban 3 días era 3-2. Curiosamente, se supone que con Ramsey pues debía haber sido un poco al revés, ¿no? Decir, oye, tengo más tiempo para preparar, pero claramente era un equipo que no podía competir, y yo creo que su techo estaba lo que hicieron, ¿no? Meterse sextos en el oeste. Sí, además con récord muy negativo, 38-44, pero aún así se meten, y con 3 partidos de ventaja sobre el séptimo, que fueron los Clippers, que solo ganaron 35 partidos, así que como estuvo barato ese año el entrar ahí. Sí, porque aparte, bueno, como hemos comentado, incluso los Clippers, claro, al no poder contar casi toda la temporada, Walton, que jugó 14 partidos, pues bueno, la verdad que una gran decepción ese equipo, pero bueno, tampoco podían hacer mucho más. Yo creo que Portland estuvo a final de año donde tenía que estar, ni más alto ni más bajo. Un equipo, bueno, con jugadores veteranos que sabían lo que era ganar y algún joven de calidad, y Tom Owens, que tuvo un gran rendimiento, y la verdad que no
no se esperaba mucho más de ellos y yo creo que, lo dicho, vamos, hicieron lo que tenían que hacer. Cuando ves que los jugadores más destacados del año pues fueron eso, la historia de Billy Ray Bates en estos últimos 16 partidos que jugó de temporada regular, Kermit Washington, que sobrepasó las expectativas, llegó al All-Star. Eso es. Y que con las lesiones iniciales de Lucas o supuestas lesiones que le impidieron jugar varios partidos y el traspaso en febrero, pues le afianzaron como el ala pívot titular. Y Kermit Washington, que lo que tú has dicho, que era un jugador bastante limitado, que en ataque, que a más de 3 metros ni lo intentaba, pero recordemos que este señor promedió más de 20 puntos y 20 rebotes por partido en la universidad, o sea que en sus años universitarios, o sea que era una bestia parda. Eso es. Pero que se le marcó y que de hecho decían que era un tío bastante afable y de carácter más bien poco agresivo, pero le quedó marcado. Yo de hecho lo único que había oído hablar de él hasta hace relativamente poco, por todo lo que me sonaba este nombre, era por lo del puñetazo a Tomljanovic. Sí, de hecho que había bastante más. Eso de hecho hablan en el libro, por ejemplo, de que era un currante, ¿no? Que él se pagaba el famoso campus de verano de Newell, que era un entrenador que simplemente trabajaba con gente grande en verano y él iba cada verano y se le tenía bien valorado. Era muy amigo de Swen Nater, que hemos hablado de los Clippers, que cuenta una anécdota que, Swen Nater traía la canasta para jugar pachangas ahí en San Diego y que cuando, claro, Swen Nater era muy grande, entonces dice que en las pachangas era imposible defenderle, claro, recibía y lo único que había es darle una hostia y que cuando ya le calentaban mucho decía como me sigáis pegando, cojo la canasta y me voy, como en el cole, ¿no? El balón es mío y eso. Y dicen todo el mundo que le conoce de Kermit Washington eso, que era un tío, aparte que por lo visto se manejaba bastante bien en sus negocios, compraba propiedades, etcétera, y lo que tú has dicho, era un currante, era un tío que no, en ataque no era ninguna maravilla, y a mí, no me sorprende, ¿no? Pero es una pena porque yo creo que el Lakers, al lado de Karim, hubiera tenido una carrera muy exitosa, ¿no? Porque era precisamente el tipo de jugador que le hacía falta a Karim, alguien que se pegase, que rebotease y que en ataque no le molestase, claro. Sí, seguramente hubiera dado un mejor resultado que Jim Jones en esta temporada, que fue que era eso, el 4 que ponían ahí para descargar un poco a Karim de tener que pegarse en la zona. Sí, o que luego Rambis esto, aunque a mí, por ejemplo, ya lo hablaremos, a mí jugadores como Rambis me parecen espectaculares y siempre en mi equipo, porque son tíos que te dan el 200% y no te van a pedir, o sea, es como el perro que está en el pueblo que no le tienes que dar de comer, ¿no? Ya cazará conejos o lo que sea, o gallinas, pero que ya encontrará la manera de ayudar. Eso es, entonces ese era el tipo de jugador que necesitaban, pero pasó lo que pasó y la verdad que, hay que decir que Washington fue al All-Star en sustitución de Scott Wetman de los Kings, que hablaremos luego de él, un jugador mítico, luego el suplente en los Celtics de los 80, este sí que era raza blanca tirador, un jugador tremendo, ahora era un anotador, pero no nos desviemos. Y nada, y también hablar un poco de Calvin Nutt, que ya hemos dicho que llegaba en febrero por Maurice Lucas, pero que también sorprende el rendimiento que tuvo a pesar del cambio de conferencia de aires en un jugador novato. Acaba con casi 20 puntos y 9 rebotes por partido, incluido en el quinteto ideal rookie de Sakamada, que no es poco el pertenecer a ese quinteto ideal de novatos de la temporada 79-80 y afianzado como alero titular del equipo desde el minuto 1 que se incorporó en febrero. Así que eso es un poco las historias de esta temporada de Portland, que la verdad es que lo que hemos dicho, se metió en playoffs, pero todos sus números en ataque fueron peores en ataque y muchos en defensa, peores que los del año anterior. Anotaron casi 7 puntos menos por partido y la verdad es que excepto en rebotes y tapones, en todo además estuvieron por debajo de la media de la liga, en todo lo que son estadísticas globales generales del equipo y decepcionante para un equipo como Portland. El ataque no funcionó mucho, todos estos problemas extradeportivos con Lucas y Hollins, que eran realmente dos de los jugadores más resolutivos en ataque o con más
ascendencia también en el ataque del equipo por su condición de casi estrellas de la liga, en el caso de Lucas estrella real de la liga, y bueno, pues fue una distracción hasta su marcha y bueno, acabaron en el puesto 17º en rating ofensivo, lo que da una idea de lo espeso que estuvo el ataque de los Blazers. Y bueno, en defensa, al menos si en cuanto a puntos recibidos, estuvieron por debajo de la media de la liga, y bueno, segundo mejor en puntos recibidos y el rating ofensivo ajustado décimos, pero por lo menos ahí lo que decíamos, los jugadores del Dr. Ramsey, porque tenía un doctor, era el Dr. Ramsey, pues el sudor, desde luego iban a llenar el parquet con sus gotas. Sí, tres comentarios. Primero, yo creo que se demuestra que era un equipo bien entrenado en esto que has comentado. Era un equipo que en ataque era de la media para abajo, de hecho de los 3 peores equipos de la liga en muchos de los apartados, pero, oye, por lo menos en defensa estaban en el top 5 en muchas estadísticas, en sí. porcentaje de tiro. Para mí eso es un equipo bien entrenado, ¿no? El decir, oye, no tenemos una calidad excelente, pero oye, a partir de la defensa vamos a intentar trabajar. Otro, Jack Ramsey, para quien no lo tenga en la cabeza, era este entrenador calvo, que la verdad que siempre me ha parecido mayor, ¿no? Incluso en las fotos de joven, son de estos que yo creo que cuando era bebé pasaba una madre y decía, joder, este tiene cara de viejo, ¿no? Porque la verdad que siempre lo ha parecido y no cambió, yo creo, su aspecto en 40 años, desde los años 70, bueno, no duró tanto, pero hasta los 90 tenía la misma pinta, siempre de rodillas, con una toalla, ¿no? A los Doc Collins también es otro que le gustaba mucho esa posición. Decían que llevaba reforzados los pantalones hasta que empezó a ponerse la toalla. Unos pantalones espectaculares, vamos, inenarrables. Se le pueden ver los pantalones campana de cuadros negros y amarillos y cosas por el estilo. O sea, un claro ejemplo de la moda setentera. Sí, y otro de Bill Walton, aunque bueno, correspondería haberlo dicho en los Clippers, pero bueno, se dice aquí, Bill Walton era vegetariano y dejó algunas buenas pautas de comida en el equipo, ¿no? Que recogieron. Y bueno, con esto cerramos los Trail Blazers, que la verdad que es un equipo entretenido y seguimos diciendo que ese libro lo recomendamos porque la verdad que es muy divertido y enseña muchos detalles de la liga, no solo de esa temporada, como he dicho, sino el tema racial, el tema de evolución de jugadores y entrenadores y cómo era la liga en ese entonces. José Manuel, saltamos a los Kansas City Kings. Todavía estaban por allí, todavía no habían ido a Sacramento. Este equipo queda quinto, pero ya es un salto de calidad, porque ganan 47 partidos. O sea, este equipo ya compitió, de hecho se quedó a 2 partidos de ganar la división con los Bucks. Ya veremos luego por qué Milwaukee ganó la división. Y adelante con los Kings. Venían de ser una de las grandes revelaciones de la liga la temporada anterior, contando en sus filas con el que fue rookie del año, Phil Ford, que para muchos iba a ser el base del futuro de la NBA, un jugador que había enamorado a toda la liga, periodistas, a entrenadores de equipos contrarios, y bueno, se pensaba que iba a ser eso, un jugadorazo para 10 años, que bueno, por desgracia no lo fue. Y nada, en esta temporada 78-79, pues eso, un récord de 48-34, primeros en la división medio oeste, que poca gente apostaría por eso, con una muy buena defensa, habían sido la cuarta mejor defensa en cuanto a rating de esa temporada 78-79, también top 10 en ataque, y bueno, unos resultados espectaculares, que había ahora un poco la duda de saber si en esta nueva temporada 79-80 se iban a mantener o había sido un poco el equipo sorpresa que pilla a todos desprevenidos y que luego se pega el batacazo a la temporada siguiente. José Manuel, tú que has leído mucho sobre esto, vamos a remarcar, porque claro, a posteriori todo
todos somos generales y todos interpretamos, pero en el momento se decía que realmente, como tú dices, el base del futuro de la NBA y en el que confiaban la mayoría de los expertos era Phil Ford, muy por encima de Magic Johnson. Recordemos que Magic se dudaba eso de que si los pases espectaculares iban a poder ser, que si era muy alto, que si el manejo de balón, etcétera, etcétera, etcétera. La comparativa, yo creo que si le preguntan a 100 expertos o incluso los entrenadores con qué jugador se quedaban para su equipo los próximos 10 años, hubieran escogido a Phil Ford por encima de Magic. Sí, vamos, de hecho los Kings habían terminado una temporada antes 31-51 y hay unas declaraciones de Cotton Fitzsimmons, ¿no? del entrenador de los Kings, diciendo que tenían que ficharle sí o sí, o sea, en el draft tenían que elegirle porque sabía que iba a ser capaz de darle la vuelta a la tortilla por sí mismo, que daba igual a qué jugadores le pusieras, que con ese base iban a dar la vuelta, y vamos, el rookie del año, 17 victorias más, si no me equivoco, vamos, un jugador que dio lugar a, vamos, que fue un montón de artículos y yo la verdad es que sí, porque de este jugador no, ciertamente no había visto yo mucho de él, sabía lo justo, por eso, porque había sido rookie del año, que había durado pocas temporadas a buen nivel, pero vamos, un jugador que un poco de mítico, ¿no? O sea, un jugador de estos como los grupos de música que tienen pocos fans, pero que son, todo el mundo dice que son muy buenos, ¿no? Pues de ese tipo, un poco esa sería la comparación. Vamos, decir que durante su temporada rookie, Fitzsimmons dijo que había sido el mejor textual, comillas, traducido, para no dar aquí idea de nuestro nivelazo de inglés, que era el mejor base que había jugado al baloncesto en la historia. Cágate Lorito. Así que bueno, no sé, nada, bueno, pues hombre. fue... Hombre, la verdad que el chico lo hizo muy bien, 16 puntos y 9 asistencias y sobre todo lo que tú dices, el ser capaz de decir, oye, subo a un equipo a un equipo normalito o mediocre a meterle en playoff con opciones de ganar de ganar, o sea, de llegar lejos en playoff, pero la verdad que tuvo 3 temporadas muy buenas y luego como un azucarillo, se disolvió y bueno, como diría nuestro entrañable y venerado y recordado Andrés Montes, otro de la fábrica de churros de North Carolina, que ha sacado jugadores, vamos, para aburrir para la NBA. Sí, sí, sí. Además, bueno, hay una frase que dijo también un entrenador de un equipo contrario de la Universidad de Rochester, que dijo que sobre ya la fama que traía Ford cuando jugaba en la universidad, que decía cómo puedes esperar ganar un partido cuando 3 de tus titulares solo están esperando este partido para poder pedir un autógrafo a Phil Ford. Entonces, eso da una idea de la fama y vamos, 62 de 66 votos para mejor rookie, o sea, para rookie del año, fue elegido en el segundo quinteto ideal de la NBA en ese año rookie, o sea, vamos, realmente tenía todo el apoyo también mediático y bueno, tío, y su entrenador, hay algunas declaraciones por ahí que vamos, si no has visto nada más te piensas que está hablando de Magic Johnson realmente, ¿no? Que dice que era un jugador que sabía exactamente quién tenía la mano caliente, que daba igual la posición de los compañeros, él los iba a saber encontrar aunque estuviera de espaldas rodeado de 3 contrarios, o sea, un jugador que parecía eso, que iba a marcar una época y que bueno, ya veremos, como hemos dicho, que no fue así. Y nada, empezaba esta temporada pues eso, con la espera de ver qué paso adelante iba a dar Phil Ford en su juego y con pocos fichajes en cuanto a pretemporada de Kansas City. Las principales carencias que tenían eran puestos interiores, donde el pívot titular era Sam Lacey, un super pasador. Una vez que Walton estaba un poco fuera de juego, quizá era el mejor pívot pasador de la liga. Y bueno, no tenía un recambio de garantías y habían fichado pues a Mike Green, que era un
suplente de los Spurs a cambio de una segunda ronda del draft del 80, y en el draft pues habían elegido a Reggie King, un ala pivot que aunque no llegaba a los 2 metros, pues venía de promediar casi 23 puntos y 10 rebotes en la universidad, y bueno, en pretemporada había gustado mucho el primero a Cotton Fitzsimmons, y parecía que iba a tener asegurados minutos en el equipo, pero bueno, estas eran las incorporaciones que no dejaban de ser secundarias por eso, porque el equipo venía de hacer un temporadón y no se esperaba mucho más, ¿no? Sí, un comentario del pivot que has comentado, Sam Lacey, Karim en su biografía dice que era el pivot más quejica de toda la liga, dice que cada jugada era quejarse, lamento. Eso, que le habían dado y eso, y Karim habla en esos términos de él. La verdad que Karim tampoco habla bien de muchos jugadores, pero bueno, de este en concreto dice eso, ¿no? Bueno, Sam Leipzig tampoco fue ha sido uno que haya marcado historia, más bien un especialista. Sí, por eso, pero muy, muy, muy buen pasador. Sí. Importantísimo en este sistema, porque, vamos, Cotton Fitzsimmons era en esa época, aunque luego ya hablaremos de a finales de los 80, con la época del Cotton Express, con los Phoenix Suns, pues vamos, lo que buscaba eran sistemas de ataque que encontraran a los jugadores con las mejores posiciones posibles, ¿no? Buscar tiros de alto porcentaje, ninguna tontería, dejando poco lugar para el juego libre, para la improvisación, y con muchas jugadas, un libreto de muchas jugadas, pero que tenían que seguirse como si fueran piezas de ajedrez. Así había conseguido ser, que no lo hemos dicho, el entrenador del año la campaña anterior, y no se iba a salir de ahí. Uno de los premios, creo que ya lo hemos comentado, José Manuel, que menos dicen no sé, me parecen bromas, ¿no? Lo de entrenador del año. Aparte que creo que es un premio que se da más por una trayectoria y por varios años que por la temporada en sí muchas veces, ¿no? Y de hecho creo que Pat Riley tiene uno, o no sé si dos, y Phil Jackson uno. No sé, sí, son Popovich, ¿no? Sí, son premios rarísimos, ¿no? Y yo qué sé, por ahí está Hubie Brown. La verdad que es, no sé, un premio de estos que dices, pues muy bien, seguro que lo has hecho bien ese año, pero no sé. Aparte que me parece tan difícil de valorar, pero bueno, por lo menos pues mal no lo hizo el chico. No, está claro que venía eso de una gran temporada y de contar con este jugador del que ya hemos hablado, con Phil Ford, que era desde luego el eje en ataque de este equipo. Tenía todavía un tiro exterior irregular, pero bueno, ya hemos dicho, se le consideraba el base del futuro de la liga, y ya hablamos en su momento que era una posición que andaba un poco floja hasta entonces, y este venía a ser un poco el salvador de la posición del base puro, director de juego, que sabe encontrar al jugador mejor colocado, decidir por su cuenta, y bueno, pues una supernova en la liga. Para anotar, a quienes tenían era a dos jugadorazos para mí, como eran Otis Bezson y Scott Wedman, al que tú ya has mencionado antes, quienes, bueno, pues eso, aseguraban abrir el campo para que Ford pudiera penetrar, porque ellos sí tenían muy buena mano, y bueno, pues Phil Ford vivía en aquel momento de la rapidez y del gran manejo de balón que tenían, que le permitía entrar a canasta y meter casi todos sus puntos a base de penetraciones. Por dentro pues tenían 5 a Sam Lacey, que ya hemos dicho era un pivot que pasaba de las 5 asistencias por encuentro, y que se había llegado a las 5,2 en la temporada anterior, y bueno, gracias a él se conseguían muchas canastas bajo aro con los cortes que hacían los exteriores, porque este también, al igual que Walton, ocupaba una posición ahí en el poste alto, y desde ahí repartía el juego, como ya hemos dicho, que en ataques muy trabajados, con muchos bloqueos, muchas continuaciones, muchos movimiento continuo de los jugadores, y ahí Sam Lacey pues florecía, porque no tenía grandes habilidades en ataque además de esa, pero decía Cotton Fitzsimmons que era fundamental, porque después de Phil Ford era el segundo base del equipo. Sí, la verdad que
Muy buen pasador. Hay que decir que Otis Birdsong había sido All-Star la temporada anterior. Lo sería esta y lo sería la siguiente. O sea, cogemos a un jugador, bueno, era un escolta, ¿no? Sí. Y bueno, estaba en su mejor momento y la verdad que, bueno, Wetman era una metralleta. Este también tenía... Sí, y que además defendía. Claro, claro. Era- Exacto. O sea que por fuera la verdad que iban bien serviditos este equipo en teoría y bueno, dentro por lo menos tenían un tío que sabía jugar al baloncesto y distribuir el balón y la verdad que bueno, para competir pues estaban bien. Ya decimos que se quedan a 2 victorias de ganar la división, o sea que Sí, sí, que la habían ganado el año anterior. O sea eso es. Era un buen equipo. sí, sí. Evidentemente nadie esperaba que aspirasen a ganar el anillo, pero bueno, estaban ahí compitiendo. Sí, una vez que hemos comentado el ataque, por decir que en defensa Sam Lacey era el eje también defensivo, el ancla, y bueno, no era un super pivot que fuera, como ya has dicho, parece ser que se quejaba bastante, era su táctica para desestabilizar a los rivales, pero no era un pivot muy físico. De hecho, en los enfrentamientos contra los grandes pivots, en el 1 contra 1, él siempre iba a salir perdiendo. Pero bueno, la verdad es que era un tío veterano que sabía cómo manejarse en esas situaciones y bueno, era un defensor infravalorado, parece ser, en la época. Lo mismo que Scott Wethman, que algunos le habían considerado que debía haber estado incluso incluido en alguno de los quintetos defensivos de la liga, que bueno, ya veremos que lo terminaría siendo incluido en uno de ellos. Y era también en el exterior. Otis Berson no era un gran defensor, pero Scott Wethman sí, la verdad es que ayudaba mucho porque podía también incluso defender a exteriores, no solo a los tres rivales, y bueno, un jugador también muy importante por eso, porque tenía muy buena mano en ataque, pero era el que se encargaba de bailar con la más fea en defensa. Y no hemos hablado hasta ahora del ala pivot titular que se proyectaba, que era Bill Robinson, que bueno, pues era un fajador, que lo que era en defensa donde se le sacaba partido, porque era de los que se pegaba con su padre si hacía falta ahí en la zona, y era uno de los jugadores más intensos de la liga y también aportaba mucho en conseguir que los Kings fueran un equipo sólido en general. Y bueno, lo dicho, tras haber quedado primeros de la división medio este año anterior, en la 78-79, llevarse los premios de entrenador rookie del año, pues mucho se esperaba de los Kings al inicio de esta temporada, de Phil Ford, que se pensaba que solo podía mejorar porque tenía fama de ser también un tío muy trabajador y bueno, que se iba a sentar en la élite de la liga. Si ya había sido miembro del segundo mejor equipo, además de rookie del año, miembro del segundo mejor equipo ideal de las 70 y 69, se pensaba que este año ya podía aspirar a ser el mejor base de la competición y entrar en el quinteto ideal. Y si no había lesiones, pues partían como favoritos para ganar la división. Y bueno, una alternativa, ¿no?, para los Sonics ahí en el oeste, en esos equipos. No había un dominador, no se preveía a principio de temporada ningún dominador claro de la conferencia oeste, y bueno, pues los Kings estaban ahí. Estos que podían caer en primera ronda o llegar a finales de conferencia, y no iba a sorprender a nadie en ninguna de las dos situaciones. Otis Berson, como ya has dicho, pues bueno, era un All-Star, y ahora que los Kings eran ganadores, pues bueno, se le estaba reconociendo más, lo mismo que a Scott Wethman, ¿no?, que recordemos, bueno, contar que había tenido un accidente de coche en la temporada 78-79, que bueno, lo había tenido al borde de la muerte realmente por la gravedad de este accidente, pero se había recuperado y parecía que estaba en plenas condiciones, y era otro jugador que estaba ahí en la órbita de llegar a ser All-Star. Y bueno, el trío de Ford, Berson y Wethman pues era de lo mejor de la liga de base escoltalero, y Cotton Fitzsimmons parece que sabía sacarle partido a estos miembros que tenía. El 5 inicial, pues con lo que hemos comentado, eran Phil Ford de base, Berson de escolta, Wethman de alero, Robinson de ala pivot y Sam Lacey de 5. Con un banquillo, pues bueno, que teníamos a Tom Burleson como un jugador de 2'18", que había estado lesionado gran parte de la temporada anterior, pero bueno,
que desde luego con esa altura, intimidación y defensa aportaba, y era el principal recambio de Sam Lacey. Se esperaba que este año estuviera en condiciones de poder darle minutos de descanso a Lacey, que ya iba para los 32 años y estaba bastante cascado físicamente. Se esperaba mucho, como hemos dicho, del rookie Reggie King, que también iba a jugar ahí, a pesar de que ya hemos comentado que no llegaba a los 2 metros. Era un tío muy intenso que iba a jugar de 4 y que también iba a darle minutos a Bill Robinson, a darle minutos de descanso, podía aportar anotación, rebote, y bueno, pues eso, otro jugador intenso. Y por fuera, pues Billy McKinney, que era el encargado de darle minutos a Ford y Berson de descanso, aportaba sus puntos, sus asistencias, y bueno, pues un jugador también interesante que también contaba con la confianza de Fitzsimmons, y con este esqueleto pues era con lo que se presentaban para esta temporada, que terminaron pues con 47-35, segundos, como tú has comentado, la división medio oeste por detrás de los Bucks. Y bueno, de nuevo una gran temporada. El equipo en defensa quedó segundo en rating defensivo, o sea, un grandísimo resultado, y Fitzsimmons demostrando que sabía sacarle el máximo partido a sus jugadores, porque no tenía ni un intimidador, ni un jugador excesivamente atlético tampoco, ni fuertes ni altos, pero vamos, eran ninjas en defensa, y encima tenían esa buena mano en ataque, aunque bueno, 16º en rating ofensivo, pero con jugadores que eran capaces de anotar cuando se requería. Y bueno, pues no empezaron muy bien. El primer mes, en octubre, al 50%, noviembre en negativo, y bueno, a partir de ahí encadenaron una racha de 8 victorias consecutivas en diciembre, y ya en enero, un enero en el que jugaron 18 partidos nada menos, en 31 días de enero, pues acabaron con 13-5. Y bueno, ya al iniciarse febrero eran los líderes de la división medio oeste, de toda la conferencia oeste, llegaron a ser líderes, o sea, por encima incluso de las expectativas altas que había. Pero bueno, entre los 2 últimos meses de competición, pues solo entre febrero y marzo hicieron un 12-12, y bueno, pues acabaron al final segundos de la división y quintos de conferencia. Sí, bueno, de hecho entre diciembre, enero y febrero hacen 28-13, que es lo que les pone, lo que tú dices, en primera posición de la conferencia oeste. La verdad que muy bien. Ellos, la diferencia, por ejemplo, con los Blazers que hemos hablado, es que este equipo se ve el salto de calidad porque realmente podía competir contra equipos buenos. De hecho, contra los buenos del este tiene un balance 1-1 con Celtics, 1-1 con Sixers y 2-0 con Hawks, 2-0 también con Rockets y 1-1 con Spurs. Y con el oeste, muy bien también, 2-4 con Lakers, 1-5 con Suns, ese era el equipo que se daba mal, pero luego 3-3 con los Bucks y 3-3 con los Sonics, o sea que realmente, excepto el caso excepcional de los Suns, realmente compiten con todos y oye, tienen un buen balance contra buenos equipos. La verdad que no destacan ni cuando descansaban. En casa tienen 30-11, fuera 17-24, o sea que más o menos, en su división oeste tienen 33-27. Yo creo que es un equipo que más o menos era bastante regular, no destacaba en nada. Me recuerda un poco a los Hawks, ¿no? En la conferencia este. Sí, o sea, equipos que, bueno, que luchaban bien, llegaban. Muy trabajados por el entrenador. E hicieron lo que tenían que hacer. De hecho, bueno, los Hawks tenían 3 All-Stars y esto tenían 2,5 quizá, ¿no? Porque Phil Ford incluso se podía considerar que estaba ahí a punto de entrar, ¿no? Sí, y vamos, de hecho, estos 3 jugadores que hemos nombrado, pues una gran temporada, sí, los 3, vamos. Phil Ford, pues no bajó demasiado el pistón, y bueno, en cuanto a números mejoró en puntos, algo menos en asistencias y robos, pero mantuvo porcentajes de tiro, y bueno, lo cierto era que no tuvo esa segunda temporada que a veces se les atraganta a algunos rookies, sino que parecía que se mantenía en ese nivel alto. Fue jugador de la semana una vez, lideró al equipo en robos y asistencias, y bueno, quedó sexto en la liga, de hecho, en asistencias, a pesar de bajar en más de una asistencia al promedio respecto al año anterior. Y
y bueno, pues seguía demostrando que era el jugador que podía llevar las riendas. En ese momento se seguía pensando que era el jugador ideal para llevar las riendas de este equipo y poder hacer a los Kings grandes. Y bueno, Scott Wedman pues fue el jugador más destacado de los Kings realmente en temporada regular. Se consagró como uno de los mejores aleros de la liga, sobre todo por eso, porque era capaz de jugar tanto, o sea, de destacar tanto en defensa como en ataque. Fue mejor jugador de la semana en una ocasión, miembro del segundo mejor quinteto defensivo de la liga, por fin era incluido en uno de estos equipos ideales de defensores. Jugó su primer All-Star Game y bueno, pues acabó con unos porcentajes, con unos promedios de 19 puntos, casi 6 rebotes, 2 asistencias, 51,2% en tiros de campo. Vamos, un jugador además eso, muy efectivo, para mí bastante elegante jugando y vamos, un seguro de vida para estos equipos como segunda opción, porque realmente en ataque la primera opción era el escolta Otis Bertson, que bueno, pues acabó con casi 23 puntos por partido, jugó el All-Star y bueno, pues ofensiva, en defensa no aportaba nada, pero ofensivamente era un jugador que quizá en un sistema menos encorsetado que era este de los Kings, pues hubiera conseguido ser uno de los mejores anotadores de la liga. Sí, aunque bueno, aprovechamos para recomendar un libro moderno, ¿no?, de Ben Taylor, que se llama Thinking Basketball, que en ese de alguna manera analiza cómo las estadísticas que estamos acostumbrados a ver no siempre reflejan el juego, pero a mí hay una estadística que me gusta mucho y es el tema del porcentaje de tiro, y tanto Scott Whitman como Otis Wilson tenían por encima del 50% en tiros de campo, ¿no? Que en la época, recordemos que solo un equipo en la liga superaba el 50% en tiros de campo, que eran los Lakers, o sea que jugadores por encima del 50 no había tantos, y más con este volumen y más con el tipo de juego, ¿no? Sobre todo, como hemos dicho, Whitman, que era un tío que aprovechaba, o sea que muchos de sus tiros eran más allá de los 5 o 6 metros. De hecho, tiene un respetable 32% en tiros triples, aunque no tira mucho, o sea, de hecho anota 0,1 por partido, es muy poquito, pero bueno, oye, para empezar no está mal. Y estos dos jugadores, entre los dos sumaban uno 23 y otro 19, 42 puntos por partido, que era mucho. Si le añadimos los 16 de Ford, pues ya nos estamos yendo a un porcentaje muy alto del equipo. Claro, estaba concentrado todo el talento, sobre todo ofensivo, en las líneas exteriores, ¿no? Sí, porque bueno, de hecho Sam Lacey sube su promedio de asistencias hasta casi 6 por partido, se queda en 5,7. Con esto que decíamos, al final Robin Sain era la pivot, se dedicaba a hacer bloqueos para Wetman y Bertson, y si Phil Ford no podía penetrar, pues Lacey trataba de encontrar a uno de estos jugadores abiertos que tenían, como hemos dicho, una mano de las mejores de la liga, los dos, y bueno, vamos, que un pivot de casi 6 asistencias por partido dice mucho del uso que le sabía dar Fitzsimmons a este jugador y de lo bien que aprovechaba esa posición importante de eje de ataque que se le daba por parte de Fitzsimmons. Sí, una cosita, Whitman fue seleccionado al All-Star, como hemos dicho, pero no pudo jugar. Está catalogado como All-Star porque tú, una vez que eres elegido, ya tienes la estrellita. Y jugó, bueno, como hemos dicho, Kermit Washington, pero vamos, ser elegido me parece ya un buen signo, y la verdad que yo aquí no se me ocurre ningún otro jugador en la conferencia oeste que digas, joder, fue injustamente seleccionado Scott Whitman. Sí. Lo que sorprende aquí es eso, que un equipo con 3 jugadores como Ford, Bertson y Whitman, que bueno, la suma de puntos, como tú has dicho, eran de uno de los tríos exteriores más anotadores de la liga, de posiciones de base escoltalero, pues que un equipo acabara decimoquinto, un equipo como los Kings acabara decimoquinto en puntos por partido de la liga, pues habla eso de que al final la anotación estaba concentrada en ellos y poco más había. Claro, no llegan. En este libro que hemos comentado de Thinking Basketball, todo el libro está basado en esto, ¿no? En decir, oye, realmente la productividad hay que medirla por equipo, ¿no? Y de hecho esto es un buen ejemplo, ¿no? Tienes 3 jugadores
muy buenos, 2 realmente efectivos, pero claro, tu ataque no es tan bueno porque luego, primero, tu banquillo es flojo. Yo creo que ahí es donde este equipo perdía opciones para ser contendiente al título, y luego pues por dentro realmente no tienes dinamita, ¿no? Como tú dices, hay un bloqueador y un pasador, pero no hay un jugador al que le puedas dar el balón. Eso es. Y decir, aunque sea en los cortes a canasta o entrando y dividiendo, pero decir, te puede anotar 15 o 20 puntos consistentemente, y eso evidentemente se paga. Tú has dicho el ataque, evidentemente luego aquí tienes tú, que vas a decir ahora, los números en defensa eran muy muy buenos. Otro equipo que parecía bien entrenado, o por lo menos que sabía lo que jugaba. Sí, porque tenían un ritmo de juego bajo. De hecho eran el tercer equipo al que menos le lanzaban a canasta, el cuarto al que menos anotaban, y era el equipo que más pérdidas provocaba en los rivales. O sea, que era un equipo que presionaba mucho, que hacía que fuera muy difícil anotar para los equipos contrarios, que agotaban posesiones sin poder lanzar a canasta o bien perdían la pelota. Y bueno, pues un equipo que hemos dicho que había quedado segundo en rating defensivo, cuarto en puntos recibidos, y claro, donde estaba la base, desde ahí trabajaban, eran unos obreros que luego tenían estos 3 jugadores que eran capaces de resolver en ataque. Y bueno, yo considero un éxito estas 2 temporadas, la anterior y esta con Fitzsimmons de entrenador, porque los Mimbres son esos 3 jugadores de clase media de la liga, media alta, pero poco más, y con eso estar ahí en la parte alta de la división medio oeste y llegando lejos en playoffs, yo creo que tiene mucho mérito, y es un equipo de los más interesantes según vas mirando cosas, de los que había por desconocidos, vamos, por lo menos para mí, de los que había en esta temporada 79-80. Sí, yo creo, ya último dato para que se vea que realmente eran un equipo malo interiormente, es que ni reboteando ellos eran buenos, eran el 15º de la liga, y reboteándoles eran muy malos, eran el 16º de la liga, con lo cual se veía que realmente por dentro ni anotaban ni reboteaban ni prácticamente nada. Tenían lo justito. Bueno, pues como habíamos dicho, le hemos dado un buen repaso aquí a Portland y a Kansas City, y nada, yo creo que hemos hecho un buen desmenuce, ¿no?, de los equipos, Manuel. Sí, la verdad que hemos analizado a fondo, ya lo ha escuchado todo el mundo, y bueno, ojalá que les haya resultado tan interesante como a ti y a mí en todo este proceso de investigación y de intentar, pues bueno, como digo siempre, ¿no?, ir aprendiendo en el camino, ir viendo lo que pasó realmente, ¿no? No lo que muchas veces hay veces que leemos cosas que no se corresponden con lo que luego realmente sucedió. Pero bueno, 2 equipos muy interesantes, y que la verdad que van a dar juego sobre todo a algunos jugadores, ¿no?, que como hemos dicho luego van a integrar buenos equipos, y cómo van a ir remodelándose. Bueno, y sí, cómo van a ir cambiando, ¿no? Porque los Kings incluso se mudarán. Efectivamente. Bueno, lo que decimos siempre, que nuestro tiempecito le hemos echado a cada equipo en el proceso de estudio e investigación. Pues nada, la gente que nos quiera buscar y encontrar, ¿dónde puede hacerlo? Pues como siempre digo, nos pueden insultar o felicitar. Felicitar es lo que más nos gusta, y nos pueden encontrar en nuestro correo electrógeno erabaloncesto@gmail.com, o en nuestra cuenta de Twitter erabaloncesto. Perfecto, pues nada, nos vemos y nos escuchamos por ahí próximamente. Un saludo a todos, esperemos que os haya gustado, y lo dicho, nos escuchamos pronto.